intentando analizar el global, no sé si me explico. O sea, va a una metodología un poco más antigua que una ágil. Aunque en una metodología ágil se tiene que sentar el Product Owner y el Scrum Master y identificar historias de usuario o casos de uso, eso lo tiene que hacer porque si no, no pueden empezar a trabajar. No sé si me explico. Pero bueno, o sea, es como que lo nuestro va a partir de un conocimiento más global del sistema. Y después lo vamos yendo a lo micro. Es así. ¿Sí? O sea, que no estamos netamente en ágil. O sea, pero verdaderamente hay una línea muy... Hay una línea muy... Ahora lo que ustedes me decían, ¿cuánto tiempo se...? No lo sé verdaderamente, no. Habría que ver, eso se gana de la experiencia. Yo no tengo experiencia en desarrollar, pero eso generalmente, mira, en una metodología ágil y seguramente el dueño del producto y el Scrum Master, tal vez con algún líder técnico, el arquitecto, o sea, alguien que sepa mucho y que hay un rol que es el arquitecto, que están los programadores, los analistas, pero hay alguien que define cómo, hay alguien que tiene que ser un líder tecnológico, que es el arquitecto, que es el que sabe mucho de programación, sabe mucho del proceso, sabe mucho de hacer proyectos, y el arquitecto aparte sabe qué tecnología vamos a usar. Porque también hay que definir en algún momento qué tecnología se va a usar. ¿En qué vamos a, en qué servidor de infraestructura va a estar nuestro? ¿Va a estar en la nube? ¿Va a estar en nuestros servidores? Nuestro data center en la empresa. Los otros servidores van a tener Linux. Los servidores van a tener Windows, porque también el sistema operativo que elijas, esté en la nube o esté en tu empresa, va a cambiar puede cambiar el programa que usás. Vamos a usar va a ser, bueno, el sistema va a ser web, supongamos. Vamos a usar un modelo, una arquitectura MVC para el backend y para el frontend. Vamos a usar JavaScript, vamos a usar de backend, Node se llama en el backend, ¿no? Vamos a usar Node en el backend, vamos a usar React en el frontend. Eso lo define el arquitecto. Y es en un momento de diseño que define que van a usar. Pero en cierta forma la metodología ágil te dice, hacelo chiquitito por caso de uso, pero bueno, yo creo que es una línea fina, porque es como una Biblia. La metodología ágil nació de acá, del manifiesto ágil, que dice como las directivas a seguir como si fuera la Biblia. Si yo lo sigo tal cual dice, hay cosas que no son muy claras, porque verdaderamente yo tuve que haber tenido un análisis de requerimiento un poquito grande, o sea, un poquito grande y no chiquitito, o sea, un poquito grande. Tengo que tener una idea de qué clases más o menos tiene el sistema y una idea de qué casos de uso, o el equivalente, que no lo vamos a ver, historia de usuario, pero que es parecido, prácticamente igual. Tuvo que tener un equivalente de por lo menos intentar identificar cuáles son los casos de uso, cómo es el comportamiento del sistema visto desde afuera. Como el sistema, como les digo, fue una caja negra, pero nosotros sabemos qué operaciones podemos realizar desde afuera, ¿no? Y quiénes la hacen. Esos son los actores, ¿no? En un caso de uso. Bueno, como que nosotros tenemos que tener una idea, intentar una idea global al principio, para que incluso venga el arquitecto y él diga, bueno, a esto con esta idea básica ya tiene que saber, en este caso, qué arquitectura vamos a usar, qué lenguaje vamos a usar. No sé si me explico. Sí, profe, sí, se entiende. Aparte también hay que evaluar qué otros sistemas son compatibles con los que vamos a desarrollar y demás, ¿no? Que tendríamos que saber, claro, esos son otros actores, o sea, qué operaciones hace el sistema contra otros sistemas y qué operaciones hacen otros sistemas contra nuestro sistema. Claro. Tendríamos que tener una idea. Igual tenemos una cierta abstracción ahí porque en realidad se comunica por API, entonces estamos aislados. Son distintos sistemas. Y bueno, Perfecto. mientras tomemos la API, dentro de todo tenemos una aislación. O sea, la API del otro lado, que sea otro sistema cualquiera, que use a nuestro sistema, o sea, usa el casos de uso, o que nosotros usamos casos de uso de él, porque usamos ciertas operaciones en la API. O sea, usar un caso de uso sería usar operaciones o métodos de nuestro lado, y que nosotros usemos otro sistema sería usar operaciones o métodos del otro lado, ¿no? O sea, las API nos dan una abstracción, o sea, no importa que la tecnología,
el sistema que nosotros vamos a, supongamos que debemos hacer una consulta contra una API externa. Entonces nuestro sistema está actuando como un caso de uso externo, como un actor externo, perdón, contra otro sistema en algunos casos de uso. Entonces, no importa la tecnología que tenga de fondo esa API. Lo que importa es que nosotros sepamos cuál es la interfaz, el contrato de cómo manejar esa API, ¿no? Y a la inversa en el otro caso, no sé si me explico. Sí, sí, se explicó bien, profe. O sea, nosotros podemos tener cualquier tipo de arquitectura, cualquier tipo de tecnología, y del otro lado puede haber otro tipo distinto, y nos comunicamos igual. Pero bueno, nosotros sí lo que identificamos es, si nuestro caso de uso, contra qué caso de uso se conecta de afuera, que usa de esos casos de uso, de sistemas externos, y si sistemas externos, como actores, se conectan a otro sistema y qué casos de uso usan. O sea, para que ustedes tengan una idea de lo que hablamos, o sea, pero nosotros no vamos a hablar de API en lo que estamos haciendo acá. Pero bueno, sería cuando nosotros utilizamos métodos, nos conectamos a una API y disparamos métodos de esa API, estamos ejecutando cada método, sería como un caso de uso de ese sistema, no sé si me explico. Sí, se comprendió, profesor. Más o menos, ¿sí? O Sí, sea, sí, se comprendió. del sistema externo. O sea, es así. Si bien nosotros vamos a ver patrones de arquitectura que va más asociado a la programación, pero se representan con diagrama de clases, esta parte de acá, como les decía, la arquitectura de cómo voy a armar el sistema, acá estamos netamente en arquitectura web, ¿no? O sea, o en la nube, una API, un MVC. La API no, para que ustedes sepan, no es en sí, la API REST no es una arquitectura completamente, es más un conjunto de buenas reglas, que de fondo, pero esto es de programación, que de fondo puede tener una arquitectura MVC, una API REST, de fondo puede ser un MVC, para que tengan una idea, ¿no? En el backend, pero esto que ya que es también temas de diseño que tiene que ver el arquitecto, está fuera de nuestro alcance. O sea, porque esto ya es de un nivel ya más cercano a la implementación, ¿no? Nosotros con los gráficos hay una etapa de análisis que es donde relevamos los requisitos, los requerimientos, cuando ustedes están viendo en la otra materia, ¿no? Que se sientan con todos los interesados, los stakeholders. Los interesados pueden ser el gerente de ventas, el jefe de ventas, el personal administrativo de ventas, que es el que usa el sistema. Cada uno nos muestra una parte distinta del sistema, porque cada uno va a ejecutar distintos casos de uso, o digamos que va por escala. Los administrativos ejecutan tales casos de uso. El jefe puede ejecutar los mismos más otro caso de uso, y el gerente puede ejecutar los mismos a todos los demás más otros casos de uso que van según su autoridad, ¿no? Según sus permisos de seguridad, digamos, ¿no? No sé si me explico. Sí, profe, se entendió. Es una idea. Y bueno, recuerden, ahora vamos a repasar cómo hacemos los casos de uso. Pero los casos de uso son cómo identifican en un gráfico quién es el actor, o sea, en este caso el stakeholder que va a manejar el sistema, que va a interactuar con el sistema y qué operación hace cuando interactúa con el sistema. O sea, cada operación es un caso de uso. Nosotros no estamos, si bien sería comportamiento del sistema, prácticamente es visto como una caja negra. ¿No? Estamos viendo una caja negra y qué ejecución le aplicamos. O sea, como si veríamos, si fuera interconexión en sistemas, un ejemplo que dimos, usamos una API y le pedimos un método, ¿no? De afuera. Entonces, el sistema de afuera es una caja negra, pero nosotros estamos ejecutando una operación. Ese es el tema. A ver. Bueno, volviendo acá al modelado, nosotros, de lo que habíamos hablado, de lo que ustedes vieron, básicamente hay diagramas estáticos que está bien armado acá, que los estáticos son el diagrama de clases, el diagrama de paquetes, que es para agrupar clases, el diagrama de componentes, que también se puede aplicar, agrupar en paquetes o en componentes, y el diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue es el que nos muestra esto. Describe la distribución física, va más a la infraestructura este diagrama. Muestra componentes de software, artefactos, se despliegan en nodos físicos, servidores, dispositivos, representa relación entre el software y la infraestructura, incluye protocolo de comunicación. Bueno, habría que ver, yo tendría que ver dónde ponemos el MVC, esta arquitectura, si puede estar en este gráfico. O digamos que los demás gráficos no muestran la arquitectura. Este sería el que puede mostrar la arquitectura. Pero el problema que tenemos acá, yo lo tendría que analizar porque no lo he hecho, es que
La arquitectura MVC, que ustedes la vieron en programación 3 en el backend, seguramente, o la están viendo ahora en programación 4, este diagrama de despliegue muestra más que nada la infraestructura, y acá estaríamos en arquitectura del software, ¿no? Estaríamos un paso atrás, entonces hay que ver si lo podemos mostrar o no. Pero bueno, posible que el diagrama de despliegue no lo usemos, porque va más allá de lo que queremos. Y el componente, hay que ver si lo vamos a usar, porque el sistema componentes es como o se agrupa en paquetes, o se agrupa en componentes, hay que ver si lo vamos a usar o no, porque digamos componentes es un poco más antiguo hablar de componentes. Más que nada según el lenguaje, ¿no? Eso está más acoplado al lenguaje. Y después tenemos, bueno, los diagramas de comportamiento, diagrama de actividades, diagrama de caso de uso, máquinas de estado, diagramas de interacción que hay, secuencia de comunicación de tiempos y diagrama global de interacciones, ¿sí? La máquina de estado también tiene sus diagramas, digamos. Acá está. Bueno, acá describe un ciclo de vida. Como ustedes saben, esto es como yo lo estoy mostrando, es como una ayuda a memoria, que está bueno, y si ustedes le dan un clic acá, van a obtener información, vieron como vieron en el chat, con citas hacia los documentos nuestros, ¿no? Hay algo que sí, como armó el diagrama en este caso, a mí me interesaba, por ejemplo, vamos a ver el diagrama de caso de uso, el diagrama de secuencia, esperen, diagrama de estado, no, este me interesa. En el diagrama de clases, acá hay algo que me interesa mostrarles cómo es. Hay algo que tiene el diagrama de clases, que lo va a mostrar acá en el diagrama de casos de uso. Las relaciones. ¿Ven acá? Un diagrama de clase de uso tiene relaciones, y pueden ser de actor, de uso, participación, entre actores, generalización, y entre caso de uso, que lo extiende, lo incluye, o la generalización, que lo hereda, ¿no? Esto lo vamos a ver. Cuando de la inteligencia artificial armó acá falló en una cosa, que no me relacionó el diagrama de clase con sus asociaciones, porque también tiene sus relaciones, sus tipos de asociación. Pero eso lo vamos a ver acá, lo coloco en otro lado. En la programación orientada a objeto, cuando yo expando clase, los elementos que definen una clase, atributos, operaciones, visibilidad, comportamiento, no. A ver, objeto que se crea en template, encapsulamiento, polimorfismo, relaciones entre clases, acá lo coloco. Esto, relación entre clases, debería haber estado, sí, en el principio debería haber estado acá, pero más debería haber estado en el diagrama de clase, no sé si me explico. Más acá detallado debería haber estado, en esta parte, si lo hubiera conectado. No sé si lo ven. Sí, se ve, Porque profe. los tipos de relaciones, claro. ¿Qué tiene? Asociación, agregación, composición. Composición, dependencia de uso y de realización. Implementación de una interfaz, ¿no? En la primera versión que probé en el Notebook LM, lo había asociado bien. La relación entre clases lo había puesto acá. Lo había asociado a una clase directamente acá, que es donde debería haber estado más simple, ¿no? Igualmente no está mal ubicarlo, porque estamos hablando que estamos hablando de una programación orientada a objetos. O sea, en definitiva, el UML, como les comenté, es el versionado de diagramas o de especificación que se hizo en base a la programación orientada a objetos. Por eso nosotros hablamos de clases, de atributos, de métodos, y todo eso lo ponemos en los diagramas, ¿no? Objetos, mensajes entre objetos, que es la comunicación entre objetos. Los mensajes es qué datos se pasan, en general, ¿sí? Conceptos que diagramas viejos, porque, como les comenté, a los que llegaron antes estaba el análisis de sistema con el proceso estructurado, que tenía otros gráficos, ¿no? Que estaban asociados a la programación estructurada. Nosotros estamos viendo lo más nuevo, que está asociado a la programación orientada a objetos. Y bueno, y acá viene el tema del RIAC. El RIAC, que utiliza métodos y no quiere utilizar un paradigma orientado a objetos, ¿no? Seguramente se puede representar acá en diagramas, pero verdaderamente no lo podría utilizar completamente, ¿no? Porque el UML sería para una orientación a objetos, más que nada. Bueno, acá hay algo que comentaba acá arriba, que yo les iba a mostrar, que hablaba atributos de calidad.
en la parte del diseño limpio. En algún momento decía atributos de calidad, pero no iba más allá. Esto igualmente es de la parte también de los atributos de calidad, lo va a definir el arquitecto. Esto va más allá de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, requerimiento, requisito, atributo de calidad. Atributo de calidad. La lista de atributos de calidad, por ejemplo. Un sistema tenga disponibilidad. Acá vamos a ver atributos de calidad de, ¿cómo se llama? De requisitos funcionales y no funcionales. Recordemos que a nosotros nos interesan los funcionales cuando hacemos el análisis, ¿no? En nuestro caso, como analistas. Funcionales significaría la operatoria relacionada a la operación del sistema, digamos, a lo que está netamente relacionado con el comportamiento del sistema relacionado a los casos de uso. Bueno, rendimiento, eficiencia, flexibilidad, integridad, interoperabilidad, confiabilidad, etc. Estos son atributos de calidad que tiene que tener en cuenta el arquitecto, ¿no? Que estos son requisitos no funcionales, en general. O sea, el arquitecto, con el relevamiento del análisis inicial y los requisitos no funcionales y funcionales del sistema y un primer relevamiento de requerimientos y tal vez un boceto ya de diagrama de clases y diagrama de casos de uso, va a definir qué estructura vamos a tener, qué arquitectura vamos a tener. Qué lenguaje de programación vamos a usar, qué servidores vamos a usar, vamos a estar en la nube, no, o sea, todo eso se va a ir definiendo, ¿no? Y bueno, yo creo que en algunos proyectos, lógicamente, el líder del proyecto debe venir el arquitecto y ya tienen una idea de cómo va a ser, o una idea aproximada de cómo va a ser el sistema para calcular los tiempos, ¿no? Que va a llevar el proyecto. Yo no me acuerdo ahora, pero algunos decían que la fase de análisis y diseño para relevar requerimientos y no recuerdo exactamente, la fase de requerimientos y diseño a nivel de análisis de sistema, no me acuerdo, si no me quiero equivocar, no sé si era un mínimo de un 25% del tiempo del proyecto, más o menos. Pero bueno, es el arquitecto, el líder de proyecto, o sea, el que va, con la experiencia que tienen, los que van a definir los tiempos aproximados del proyecto, los especialistas que van a necesitar, el tipo, van a definir también el tipo de proceso unificado, ágil o no, que van a usar para hacerlo, ¿no? Y van a definir los costos. O sea, hay en realidad seguramente un análisis previo básico, ¿no? Con ciertos requerimientos ya relevados, que sirve para generar un presupuesto, ¿no? O sea, porque la empresa va a empezar a hacer va a pedir un relevamiento del sistema, va a pedir un presupuesto, un costo, cuánto me cuesta hacer esto, que todo en las empresas es costo. O sea, entonces tenemos que tener como una idea previa, como un análisis previo básico del sistema, ¿no? Para saber o estimar cuántas personas voy a necesitar, cuánto tiempo voy a necesitar y cuál va a ser el costo, ¿no? No sé si me explico. Sí, se comprendió, profe. Pero todo eso va fuera del análisis de sistemas. El analista de sistemas, que es el rol que nosotros tomamos, vamos a hacer el análisis de requisitos, el diseño del sistema, no completamente el diseño completo, porque a eso va a entrar el arquitecto que va a poner otras características como qué arquitectura de software va a elegir, que va más allá de lo que nosotros vamos a graficar, qué arquitectura va a elegir, qué infraestructura va a elegir, no sé si me explico, ¿no? Eso va, qué calidad quiere en el sistema, porque eso es lo que estábamos viendo, la calidad, los requisitos de calidad, que son no funcionales para nosotros, en principio no nos interesaría. Sí relevarlos, pero en una especificación escrita nada más, inicial. Eso está como información adicional. Lo que nosotros nos vamos a conectar, nos vamos a concentrar primero es en esto, es en hacer el análisis inicial de requerimiento del sistema, que en nuestro caso sería lo que hablamos. Intentar identificar las clases, intentar identificar los casos de uso, ese sería el relevamiento inicial para nosotros, ¿no?
que ahora nosotros nos tenemos que imaginar el sistema, pero en la realidad nosotros iríamos a entrevistas con los stakeholders que ustedes dijeron, haríamos un análisis de requerimientos y después empezaríamos ya con más data a analizar cuáles pueden ser las clases, cuáles pueden ser los casos de uso, ¿no? Como para empezar el sistema. Intentar tener una visión un poquito global que después se va a ir mejorando, ¿no? La visión global ya no sería la parte del objetivo general, profe, y de ahí empezar a desarrollar todo lo demás. ¿O no Sí, tan así? no, para nosotros lo que pasa es que a mí lo que me interesa es la Sí. visión global. Para nosotros sería, intentar de una visión global sería intentar, en nuestro caso, un poco limitado, ¿no? O sea, pues nosotros no vamos a pensar en el proyecto, en la arquitectura, en cómo lo vamos a programar, en qué lenguaje vamos a usar. Eso nos pueden bajar la línea, tal vez el arquitecto, Sí. vamos a usar este lenguaje y tal vez alguna cosa modifiquemos de la clase o las interfaces para adaptarla al sistema, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo te puedo decir? El global para nosotros sería intentar identificar las clases ¿Está bien? e Sí, intentar identificar los casos de uso para empezar, ¿no? El proyecto. perfecto. O Esa sería sea, la mirada global a la que usted se refiere. Está bien, claro, entendido. la mirada global que estoy dando es esa, es Perfecto, identificar sí. las clases, el global, Y los identificar los casos de casos de uso. uso. Que los casos de uso son identificarlo, qué gente, ¿Y qué cuáles son los rol, usuarios? Depende de qué usuario, los casos claro, de uso diferentes. claro, Está bien, traducido al lenguaje de UML, de caso de uso sería, el usuario sería un actor. está bien, O perfecto, sea, después entendido. tenés tipos de usuario. O sea, acá tal vez sería, en el actor sería, ojo, Del podría cliente, ser administrador, por gerente, ejemplo. administrador, jefe de ventas, o sea, esos serían Perfecto. distintos actores, sí. Perfecto. Y una pregunta como para ir siguiendo. Eh, los casos de usos tendríamos que hacer sí o sí en base a cada uno de esos actores. Para Sí, el proyecto, digamos, ¿no? Para el sí. proyecto que estamos En el trabajando. proyecto, vieron que nosotros trabajamos en un e-commerce. Sí, ¿Cómo sería? Sería en un e-commerce, intentar identificar todos los actores, que ya algunos sí, se estuvieron identificando con las clases. O sea, también la clase te da al actor en cierta forma. O claro. sea, si Sí, vos sí, identificás actores, a veces identificás clases, es cierto. identificás los sustantivos del sistema, en los sustantivos identificás las clases también, o empezás a pensar el sistema desde el punto, pero esto ya sería más adelante, pero se Perfecto. podría. A mí me ayuda a pensar en qué tablas necesito, aunque eso ya estaría en un caso de diseño ya más avanzado. Está No bien. deberíamos pensar en tablas, pero bueno, si pensás en tablas, a veces identificás los objetos también, ¿no? Perfecto. Nos ayuda. O sea, pero bueno, es así. ¿Quieren que hagamos una pausa? Seguro que el problema que tengo es que yo estoy en la oficina, por un tema de tiempo no llego a viajar y generalmente 10, 10 y 5 me echan, o sea, porque cierran. Si yo estoy en mi casa, les puedo dar podemos tener la clase hasta las 10:30, pero hacemos una pausa, ¿quieren? ¿Hasta las 9? Dale, profe, sí, sí. Dale, profe. Bien, y vemos cómo seguimos. Tenemos dos formas de seguir. O analizamos un trabajo para irnos dando una idea, o analizamos la información